Hay una rutina que casi siempre cumplimos los docentes cuando llegamos al aula, desde hace décadas, que es llegar, abrir el salón, ir a la pizarra, sea de madera o sea acrílica, tomar el marcador o la tiza y colocar Ciudad de Panamá, 31 de mayo del 2017, Ciencias Naturales, Objetivo 1.3, el cuerpo humano. ¿Copiaron? Esta es más o menos una rutina permanente que se hace. Yo soy modelo 62. Vi televisión a los 9 años. Y recuerdo, vi televisión además en blanco y negro, con transmisión de 12 del mediodía a 12 de la noche. Estudiaba en una escuela de doble turno y salía a las 11:30 de la mañana, literalmente corriendo a mi casa para comer rápidamente y sentarme a las 12 a ver El Llanero Solitario. El Llanero Solitario se transmitía en blanco y negro, como ya lo dije, y los enfoques de cámaras, mientras hablaba Toro y Kemosabe, eran aproximadamente entre 45 segundos y 1 minuto 10. Luego la cámara rotaba y enfocaba a los bandidos que estaban planificando asaltar el banco. Y el enfoque de cámara duraba 45 segundos, 1 minuto 10. Por eso yo podía soportar tranquilamente cuando el profesor entraba al aula, hacía la rutina con la cual comencé y yo disciplinadamente copiaba en mi cuaderno las instrucciones del profesor o la profesora. Hoy, mis hijos que tienen 9 años y 5 años, los más pequeños, ven Capitán Garfio con enfoque de cámaras de 6 segundos y una combinación de 18 colores, gama de 18 colores, o ven Dragon Ball Z con enfoques de cámaras de 2 segundos y una policromía de luces y colores de 80 dimensiones. Es decir, cuando hoy hacemos esa rutina y nos volteamos a ver si los muchachos están copiando, seguramente lo que encontramos son cuadernos en el aire, zapatos volando, lápices de un lado para otro, y decimos que lo que hay es déficit de atención. Porque hay una parte que no entendemos de lo que está pasando, que es que la cognición de los niños está a una velocidad distinta. Pero eso también tiene que ver mucho con la velocidad de los cambios que se están dando. No es un problema de los maestros, no es un problema solo de las universidades, es un problema de la concepción de la educación como la vemos hoy en día. Para poder entender un poco lo que esto significa para la educación, me voy a permitir hacer un rápido recorrido por transformaciones económicas, transformaciones políticas, sociales, y después para enunciarle, por el tema del tiempo, lo que he venido trabajando como el riesgo de que ocurra un apagón pedagógico global como contexto para el debate sobre la calidad educativa. Primero, en materia económica, pasamos de una dinámica desde los 50 hasta los 70 de colocar la mercancía lo más cercano del consumidor para reactivar la economía mundial, basado y con una inversión fundamentalmente en autopistas, carreteras, puertos y aeropuertos que se consolidó en todo el mundo. Era el concepto de consumo lo más cerca del que lo iba a hacer. En la década de los 70 se da la primera gran crisis de sobreproducción de la economía mundial y el modelo resulta obsoleto y se incorporan 2 dinámicas. El concepto de rápida obsolescencia de las mercancías, es decir, las mercancías ya no van a ser eternas como las veíamos cuando las heredábamos en nuestros abuelos o abuelas, sino que van a tener un momento de que se van a dañar. Muchas veces nosotros decimos, compré este teléfono y sin haberlo usado, cuando lo prendí después de 2 o 3 años, ya se dañó rápidamente. Es el concepto popular de rápida obsolescencia. Ese uno, y el otro, el concepto de centros comerciales. Saramago describe magistralmente en su novela La Caverna el impacto de lo que significó la creación de los centros comerciales en el modelo de globalización. Pero ahí se reconfiguró el modelo de consumo y ahora no era la mercancía que iba al consumidor, sino el consumidor quien se trasladaba al centro comercial donde estaba la mercancía. Con el desarrollo científico-tecnológico en la década de los 90, la conectividad en lo que va del siglo XXI, hay una profunda reconfiguración del modelo de consumo para hacer consumo online, es decir, consumo en la casa. El nuevo modelo en curso para el consumo es ese. Eso implica una serie de transformaciones, una de ellas
en el modelo de ventas. El señor Oppenheimer, el 20 de julio del año 2016, entrevistó a dos científicos sociales que se habían dedicado a investigar los últimos años las modificaciones o las perspectivas del mundo tecnológico. Y ahí se señalaba que hay dos grandes tendencias: infraestructura en la nube tecnológica y robótica. Y señalaba, incluso estos señores investigadores, que en los próximos 6 años puede desaparecer el 75% de los puestos de vendedores en el mundo. Esto pareciera una exageración dicho en julio del 2016, pero en diciembre del 2016 la cadena McDonald's, Estados Unidos, anunció que iba a un proceso de sustitución del 100% de sus vendedores en la cadena rápida, lo que confirma una tendencia que podría colocar, si tuviera más tiempo, muchísimos ejemplos, pero es fundamentalmente para relocalizar el consumo en casa. A nadie, imagino que se le va a ocurrir a un McDonald's ir a pedirle a una máquina una hamburguesa. Seguramente la tendencia es a que la pidamos para irla a consumir en la casa. Primera modificación en el plano económico, una relocalización del lugar del consumidor en la casa. Segunda relocalización en el mundo político. Hoy la política cada vez se hace de manera más virtual. Si alguien va a aspirar a ser presidente de la República, gobernador, alcalde, rector de la universidad, no lo hará seguramente como lo pensábamos nosotros en nuestra generación, abrir el local de un partido político o de un local de campaña, sino que pedirá que se le creen las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, para desarrollar el modelo de participación política en el espacio virtual. Podemos, que es el partido más novedoso, a mi juicio, en la política mundial de los últimos 3 años, el Partido Podemos de España, es un partido que no tiene locales partidarios, que funciona fundamentalmente en el espacio virtual, que afilió a todos sus militantes entre octubre y diciembre del año pasado desde la comodidad de la casa y que eligió su comité ejecutivo en febrero de este año en un fin de semana en el cual los militantes votaron desde la comodidad de su casa. Es una tendencia de muchos partidos modernos de derecha o de izquierda o de centro en el mundo, una relocalización de la participación política desde la casa. Tercera gran modificación, el modelo de sociabilidad. Los que somos de una generación previa al 85, sabían que nuestros padres lo primero que tenían que aprender era a trancar la puerta de nuestras casas, porque si la dejaban abierta, nosotros salíamos a la calle a jugar metras, a jugar trompo, a elevar cometas, a cualquier cosa. La calle era el espacio de socialización. Quienes somos padres de niños o niñas menores de 12 años, sabemos lo que nos cuesta sacarlos hoy a la calle. Sabemos que le podemos ofrecer helados, pizza, lo que sea, y lo que nos van a decir es: déjenme conectado, déjenme con el videojuego y tráigame el helado y la pizza a la casa. Y le dejamos la puerta abierta y no es un espacio llamativo. La casa es el nuevo espacio de resocialización. Entonces hay una mutación profunda en el tema económico, en el tema político y en el tema social, en la cual la casa adquiere un protagonismo que no tenía en décadas ni en siglos precedentes. Esto va acompañado de tendencias fuertes para destruir los sistemas escolares y las escuelas. Hoy la disyuntiva no es entre privatización, es decir, que una universidad pública como esta, un gobierno la pueda pasar a manos de un sector privado, de un consorcio, de un banco. Esa disyuntiva de privatización era la que nos acompañó hasta finales del siglo XX. Hoy el desafío que están planteando los organismos económicos es la destrucción del sistema escolar, de la escuela como la tenemos nosotros planteada. Ustedes podrán decir, es una exageración. Pues no es una exageración. La señora Betsy DeVos, tal vez algunos de ustedes hayan escuchado hablar de ella, hace 10 años creó una fundación. Ella está casada con el heredero del emporio Amway. Seguramente muchos de ustedes han comprado productos de limpieza Amway. Esta señora se ha dedicado los últimos 10 años a promover que no existan más escuelas ni sistemas escolares, sino que los niños, niñas y los jóvenes sean educados en la casa. Esto no sería un tema sin importancia, una excentricidad de una señora, a no ser que quien financió buena parte de su fundación por tiempo fue el señor Trump. Y aún más, una vez que gana la presidencia de los Estados Unidos, el señor Trump la nombra su secretaria de Educación. Es la nueva secretaria de Educación de los Estados Unidos. Y ella, en el momento que la designan como secretaria de Educación, porque podría ser que se le pasó eso, ese era un tema cuando no era ministra, cuando no era secretaria de Educación, lo primero que dijo fue que mediría su éxito si al salir del Departamento de Educación no existiera Departamento de Educación. O sea, ella va en serio en su concepto, su modelo de escuela, pero más aún acaba de enviar
4 propuestas de reforma a la bancada republicana para que la estudien y ver cómo la presenta en el Senado norteamericano para modificar la HR 899 que creó el Departamento de Educación, eliminándolo. Además, para que los subsidios, los vouchers a las escuelas, los subsidios de conectividad y los subsidios alimentarios puedan ser divididos y entregados a los padres quienes decidan el modelo de educación en casa. O sea, esto ya es un proceso en marcha que reconfigura la casa también como un espacio de educación. La prestigiosa Universidad Harvard anuncia que 80,000 de sus estudiantes son estudiantes virtuales y su rector anuncia que la tendencia es a que quizás el 100% de sus estudiantes lo hagan en la virtualidad del espacio. O sea, hay una profunda reconfiguración del concepto de escuela y educación en la casa que se corresponde al modelo económico, al modelo político, al modelo social y finalmente al desarrollo de la tecnología. Nosotros a veces vemos violencia en nuestras ciudades y decimos, ¿qué problema? Vamos a buscar otro país, vamos a buscar otra ciudad donde exista menos violencia, pero resulta que la violencia es generalizada en todo el planeta y pareciera que nos está induciendo a tener un concepto de estado virtual en la casa, en la comodidad de la casa como el único sitio donde podemos estar seguros. Todo el desarrollo tecnológico, cámaras, seguridad y todo es para fortalecer una visión del espacio seguro, la casa. Este proceso de destrucción de la escuela como la conoció nuestra generación, 4 paredes, pupitres, pizarrón, es la culminación, a mi juicio, de un proceso de destrucción de la pedagogía, del concepto de maestro y del concepto de escuela que se impuso en las últimas décadas. Primero, de la pedagogía. Con la creación de la UNESCO se sella el Pacto Mundial de compromiso por masificar la educación. Después de culminar la Segunda Guerra Mundial, los pueblos del mundo centran la esperanza en que no ocurra otra conflagración mundial en la educación. Y se crea la UNESCO, que es el primer gran pacto de masificación colectiva de la educación. Pero el gran capital ve en eso una oportunidad para formar los consumidores que requerían en ese momento, como lo expliqué en la primera fase, el modelo de mercancía-consumo. Pero ven algo peligroso. ¿Qué es lo peligroso del proceso de masificación? Las pedagogías. La pedagogía la consideran subversiva porque es una interpretación del hecho educativo en su conjunto y no solo lo que ocurre en el aula. Las pedagogías abordan los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, pero su relación con el resto del plantel, su relación con el contexto, con el proyecto de país, con la dinámica internacional, y eso resultaba peligroso. Y comienza un proceso de desmantelamiento desde la década de los 50 de las pedagogías y se nos comienza a decir a los educadores, a los sistemas escolares y a las universidades que forman docentes que es una mala palabra hablar de pedagogía o de pedagogías. En los 50 se impone una moda, comienza el círculo de las modas. En los 50 fue la moda de las didácticas, que se concentraba en tecnología de cómo enseñar. En el imaginario popular, muchos de ustedes seguramente dirán qué buenos eran los maestros de la década de los 50. Y es cierto, porque lejos de desarrollar una formación en pedagogía en su conjunto, se concentraron en tecnología de enseñanza. En los 50, con el auge de la CEPAL, los organismos económicos, y con la creación en el 62 del ILPE, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social en América Latina, se nos dice que lo sustantivo de la educación es que tengamos buenos directores, buenos supervisores y buenos planificadores. Y durante una década ya no se habló de didáctica, se decía que no era correcto hablar de pedagogía, sino que había que formar directores, supervisores y planificadores. En la década de los 70 se siguió hablando mal de la pedagogía, pero ya se dijo que el kit del sistema educativo estaba en la evaluación. Y nos metieron en un debate entre evaluación cualitativa y evaluación cuantitativa. Una década en eso. Yo siempre coloco la imagen que como representante me correspondió en una oportunidad, en el marco de ese debate, ir a retirar el boletín de mi hija y otra representante le dice, mi hija sacó B, ¿qué es eso? Y la profesora guía le dice, no se preocupe, A es 20, 19 y 18, B es 17, 16 y 15. O sea, ese era el quantum llevado a expresión de letra. Es más, he encontrado guías de los Ministerios de Educación de América Latina que dicen eso. O sea, que no era una aberración de la docente. Pero 10 años perdimos prácticamente y no había que hablar de pedagogía, sino de evaluación. Y a partir de los 80 desembarca la más larga de las modas, una moda que duró 28 años, la moda del currículo. Y se nos dijo que el currículo era el centro, el corazón de la educación, que había que saber de currículo para poder entender la educación, pero no había que hablar de pedagogía.
Y esa moda, que fue tan larga, de 28 años, tuvo submodas. Primero, currículo por objetivos, después currículo por contenidos. Alguien algún día espero que me explique la diferencia entre uno y otro, porque no la entiendo. Después currículo transdisciplinario, interdisciplinario, después transdisciplinario, después currículo globalizado y por lo último, currículo por competencias. Y pasamos 28 años de nuestra vida sin hablar de pedagogía, sino hablando de una de las modas. Y en el 2008 desembarcó la peor de las modas, la moda de los sistemas de evaluación de los docentes y de los sistemas escolares, acompañado de un cierto concepto de calidad de la educación. Por eso la importancia de este debate de la calidad de la educación, porque la calidad de la educación no puede ser un concepto abstracto o vacío, tiene que ser parte de una profunda idea de lo que significan los sistemas educativos. Pero aparte de la destrucción de la pedagogía o de las pedagogías, desde la década de los 70 se comenzó a destruir el concepto de docente. Y en todos los sistemas escolares de América Latina y en el mundo se comenzó a decir que era una mala palabra hablar de maestros, que lo correcto era llamarnos facilitadores. Y nos volvimos chic, había que estar a la moda. Y decidimos no llamarnos maestros ni profesores, sino facilitadores. Y se nos dijo que no había que hablar de enseñanza-aprendizaje. Incluso se dijo que era Paulo Freire el que decía eso, que había que hablar solo de procesos de aprendizaje. En mi país, yo siempre lo cuento y lo cuento y lo cuento porque me costó un año de mi vida. Se llegó a decir, y en muchos lados de América Latina, que Paulo Freire había dicho que nadie enseña a nadie y nadie aprende de nadie. Como yo decía esto, yo lo leí, yo empecé con la educación popular y yo me leí todos los libros de Paulo Freire y nunca vi esa cita como tal. Me volví a releer los libros de Paulo Freire, no lo conseguí. Conseguí las versiones en portugués, no lo estaba. Me empecé a buscar por internet y conseguí muchas citas de otros que decían que Paulo Freire había dicho eso, pero no de Paulo Freire. Y un día buscando encontré última entrevista a Paulo Freire. Y en la última entrevista de Paulo Freire, él, no yo, dice, cuando le preguntan, ¿es cierto que nadie enseña a nadie, ni nadie aprende de nadie? Paulo Freire, no Luis Bonilla, responde, eso es una mala lectura de mis libros y una mala interpretación de mi pensamiento. Dice Paulo Freire, para que exista el proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos tener un docente que sepa lo que va a enseñar y un estudiante que esté dispuesto y quiera aprender. Dice nuevamente Paulo Freire, lo que yo he dicho es que en esa relación dialéctica ambos reaprenden y ambos reconfiguran el conocimiento. Eso es muy distinto, porque decir que nadie enseña a nadie, entonces ¿para qué formar maestros? ¿Para qué formar docentes? Si vamos al salón de clase todos a aprender y nadie lleva la experticia suficiente y necesaria. A mis compañeros, mis colegas en América Latina que siguen defendiendo esta perspectiva, yo los respeto, pero les digo, sean coherentes éticamente. Y como usted dice que van al salón de clase, a aprender todos juntos, cuando cobren el 15 y el último repartan la plata con sus estudiantes. Porque si usted no va a enseñar nada, lo correcto ético es que entre todos la repartan, pues. Porque usted no puede cobrar algo que no está enseñando. Pero en el fondo está la destrucción de la profesión docente. Ser educador comienza desde los 70, los 80, los 90 y más ahora a decir que es una mala palabra. En México acaban de aprobar, en la administración del señor Nuño, secretario de Educación Pública, una ley que habilita a cualquier profesionista, o sea, a cualquier profesional para dar clase. Es decir, ya no es necesario ir a una universidad, por eso querían cerrar las normales, por eso desaparecen los 43 muchachos de Ayotzinapa. Y como no pudieron cerrar las normales por todo el escándalo de los muchachos de Ayotzinapa, entonces habilitaron que cualquier profesionista, no como se hace en muchos de nuestros países, que cuando no hay un docente, alguien temporalmente ocupa la plaza. No, en México cualquier profesionista puede ir a concursar, un médico, un contador, un ingeniero, para una plaza fija de docente, porque ya no se requiere ser docente. Es la destrucción del concepto de maestro como tal. Y a eso va sumado dos operaciones que las digo brevemente. La operación de destrucción del concepto, una más, del concepto de escuela, se nos comenzó a decir también en la década de los 70, con origen en documentos del Banco Interamericano, y algunos lo asumieron como propios, que no era correcto hablar de aulas y planteles, sino que había que hablar de ambientes de aprendizaje. Y todos compramos la pólvora, y todos dejamos de hablar de aula y de plantel y hablamos de ambientes de aprendizaje. Claro, la casa, como le decía anterior, puede ser un ambiente de aprendizaje. Nos fueron preparando para esta operación de destrucción de la escuela como un ambiente de aprendizaje. Entonces, hay un contexto profundo político
económico, político, social y tecnológico a nivel mundial que sirve de contexto para la etapa final de destrucción de la pedagogía, del concepto de docente y del concepto de escuela, que es lo que debemos tomar en cuenta para poder entrar al debate de la calidad educativa. Porque si no, terminamos creyendo como la señora Betsy DeVos y como el Banco Interamericano, que basta con filmar buenos videos, porque así lo decía el documento del 2014, el Banco Interamericano. 5 minutos. Que dada la conectividad a Internet, dado que muchos muchachos saben manejar celulares, hoy lo que está planteado es fundamentalmente identificar a buenos expositores y a partir de su exposición grabarlos en video, subirlos a la nube y que los muchachos aprendan en su casa con la compañía de sus padres y que la escuela se convierta en un espacio donde ir a evaluar cada cierto tiempo, en tanto se consigue un método fidedigno y no violable de evaluar. Son operaciones ya apostadas, desarrolladas por los organismos económicos que están en marcha y que nos deben llevar a que discutamos con fuerza el tema de la calidad educativa. Lamentablemente no tengo mucho tiempo, pero yo también creo que hay que abrir un debate al interior de los docentes. El fin de semana estuve en el sindicato que dirige Diógenes y les decía que si bien hay toda esta crítica a los organismos económicos, también los docentes tenemos que repensar el hecho educativo. Y tenemos que repensarlo no como los culpables, sino como quienes propongamos a los sistemas escolares profundos cambios en nuestros sistemas para que la educación pueda ser realmente de calidad. Se habla de calidad, y ya con esto cierro, se habla de calidad, pero calidad es un abstracto, no hay un concepto definido de calidad. En la reunión de ministros de educación de octubre del 2014 en Lima, yo personalmente le pregunté al señor Jorge Sequeira, que en ese momento era el director de L'Oréal Chile, que en qué momento nuestros gobiernos habían consensuado un concepto de calidad. Y el mismo señor Jorge Sequeira, como está en el acta de esa reunión de ministros de educación, dijo que nunca se había consensuado un término, que lo que había eran 5 referentes para construir algún día el concepto. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es que las pruebas PISA y otras pruebas internacionales nos hablan de la calidad de un sistema? Es como ustedes, que son universitarios, aceptaran que un tutoriado de ustedes o alguien fuera a defender una tesis sobre nutrición sin definir qué era nutrición. Lo primero que le devolvería es defina qué es nutrición y después avanza con su proceso de medición. No, a nosotros nos están diciendo, nos están haciendo mediciones de algo abstracto que se llama calidad que no tiene ni una definición consensuada. Entonces ahí tenemos un problema que la academia no puede esconder la cabeza. La academia tiene que aprender o tiene que asumir la responsabilidad de debatir al respecto. Y los docentes estamos obligados a entender que en el siglo XXI educar significa un profundo compromiso con el desarrollo integral de la personalidad, con la construcción de la ciudadanía, pero también abrazando con fuerza el desarrollo tecnológico, no para que sea un instrumento de aislamiento de los seres humanos, sino para compartir mucho más. Si nosotros cedemos ante la tentación de que todo se haga en la casa, incluido la educación, estaríamos construyendo una no sociedad individualizada, donde no aprendemos a vivir y convivir, que es el objetivo central de nuestros sistemas educativos. Muchas gracias.